Os presento a Pablo Garriz, técnico en emergencias de las Islas de Ibiza y Formentera, más o menos, sí. Ondo Noa. Estamos intentando que aprenda euskera también para poder traerlo, para que se quede aquí. Sin más, ahí os presenta la ponencia que nos trae este año, y para que luego no te apriete, te dejo el tiempo. Muchas gracias. Hola, muy bien. Vas bien, por ahora vas bien. Bueno, buenos días. Este año no hay Madonna, ¿no? Si quieres. No. Si se me oye bien así, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Dos cuestiones. La primera es, como siempre, y como es de justicia, dar las gracias a la organización por contar conmigo un año más y además por tener sensibilidad sobre algunos temas que a veces quedan un poco fuera de los circuitos ordinarios. En segundo lugar, como decía Josu, yo soy técnico de emergencias del Gobierno vasco, soy técnico de emergencias del Gobierno balear y soy el coordinador del distrito de Ibiza y Formentera. Y tengo que dar las gracias a mi dirección general porque me ha permitido participar también de manera directa y autorizada por la propia dirección, o sea que, para empezar, esos dos agradecimientos. Esta ponencia, o esta charlita, va a tratar de dos aspectos o dos temas que parece ser que a veces se ponen de moda, alguien los lee, los pone negro sobre blanco en alguna revista, alguien esboza algo y parece ser que eso empieza a ser tendencia y deja de serlo, y al final pues son temas que se tratan un poco aislados. Y a mí lo que me gustaría trasladar con esta pequeña ponencia y con esta pequeña charla es precisamente que hay una serie de conceptos que están íntima e intrínsecamente vinculados y que, sacados de su contexto y no tratados de una manera general y desde una perspectiva general, pues quedan casi como algo anecdótico. Y dentro de esta casuística pues tenemos concretamente lo que es el concepto de seguridad operativa, tal y como nació en su origen, y el de conciencia situacional. Y precisamente después de comentar con los organizadores pues un poco los temas que podíamos tratar en este congreso y específicamente qué podía aportar yo en este congreso, pues o en estas jornadas, pues entendimos que podía ser un tema interesante. Y por eso, pues al final, esta ponencia va a tratar sobre estos dos conceptos: seguridad operativa y conciencia situacional. De hecho, el título está así, pero lo vamos a invertir. Es decir, vamos a hablar primero de la conciencia situacional como preámbulo para introducir la seguridad operativa. Como la hora es un poquito mala y al final esto es una cosa eminentemente práctica, yo voy a intentar hacer dos ejercicios muy sencillitos con dos vídeos. En primer lugar, sí que tengo que pedir disculpas porque creo que con el cambio de formato han perdido definición. En primer lugar vamos a ver un pequeño vídeo de una operación que hacen dos bomberos con una escala de mano. Y con esto introduciremos la ponencia. Vale. No sé si se aprecia bien, es un incendio de un chalet americano, una estructura típica de construcción americana, dos plantas, un fuego en desarrollo, con proyección incluso del propio incendio progresando en fachada. Hay dos bomberos, como podéis ver, y uno al otro pues se dan apoyo para hacer la operación. Vale. Simplemente quiero que penséis, con estos 4 o 5 segundos que hemos visto de vídeo, desde vuestra perspectiva y desde vuestra experiencia, ¿qué 3 alternativas de evolución se pueden dar a esta operación en concreto? ¿Y qué problema identificáis vosotros desde el punto de vista de esta actuación? No os doy mucha más información porque lo que quiero es que penséis cada uno lo que más o menos os venga a la mente y más o menos lo que cada uno entienda que puede ser
el desenlace de esta operación. Si tenemos algún valiente que quiera hacer alguna aportación. ¿Algún valiente voluntario forzoso? Ahora cuando se... Bueno, ¿alguno de vosotros? Tito, por ejemplo. La escala está muy mal puesta. Vale, entonces, en principio. ¿Vale? O sea que tú, en vez de pensar primero cuál sería la evolución, piensas en cuál es el problema. Por la seguridad. Por la seguridad del personal, ¿no? Vale. ¿Qué más podríais plantear alguno? Yo desde el punto de vista de que no entiendo Desde el punto de vista de que soy ajeno al mundo de los bomberos, no entiendo lo que va a hacer el bombero ahí arriba, si no tiene ningún medio de extinción, o por lo menos me ha parecido ver eso. Vale. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Alguna cosa más? Venga, un tercero. El bombero que estaba apoyando abajo se va Se va. y deja la escalera suelta. ¿Y el problema para ti cuál es? Que el bombero que está subiendo puede balancear la escalera y puede caerse. ¿Tú crees? O puede resbalar la escalera. Vale. Por tanto, una cuestión simplemente. Perdona, ¿tu nombre? Denis. ¿Tú cuál es el problema que has visto en la apreciación que tú has hecho de lo que has visto? Que no sabes a qué va, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, que parece que es una acción inconexa, ¿no? Bueno, pues esto que nosotros estamos haciendo con muy poca información, lo que nos está permitiendo es saber más o menos qué es lo que está pasando con un fin, que es poder identificar qué es lo que va a pasar. Bueno, pues al final efectivamente tenemos un bombero que sube, un compañero ¿vale? Fijaos, aquí hay varios elementos que están vinculados, que es la percepción del que sube por la escalera, la percepción del que sujeta la escalera, la percepción del que mira y la percepción del que ha tenido que ordenar esa operación. ¿Va? ¿Eh? Ay, perdón. Para mi crono. De todas formas, es culpa tuya. Se puede sacar a tu falta que tiene que subir tu ventana para poner un vídeo. Sí. Te dejo aquí, me hacía Vale. vale. Estás con el vídeo. Vale. Bueno, pues fijaos, este es un vídeo, resulta cómico, menos para el que se cae. ¿Eh? Pero bueno, esto introduce muy bien de una manera muy sencilla y ya nos va permitiendo dar unas pequeñas pinceladas de lo que estamos hablando. Por tanto, la segunda parte, una vez que nos amplía la información, quizá estas preguntas las contestamos de una manera distinta como las contestaríamos en la primera parte del vídeo, ¿no? Ahora probablemente, ¿cuál es el problema? Pues seguramente problemas ahora nos aparecen muchos más. Primero, el problema es que tenemos un interviniente que está accidentado, que quizá es el problema más inminente y más llamativo. Pero desde el punto de vista de que gestiona la operación, lo que acaba es de quedarse sin un recurso y probablemente una maniobra sin finalización. Esto puede estar afectando al plan de acción e incluso puede tener consecuencias ulteriores, porque a lo mejor si ese bombero va a apoyar a otro bombero que está dentro, a lo mejor nos está generando una situación sensible para los equipos que están dentro porque están esperando que ese recurso no venga. Y de ahí todas las derivadas que podamos hacer. La concreción de estas derivadas estará en función de un elemento fundamental. Quiere decir, la concreción de estas derivadas que podamos ir haciendo estarán determinadas por un elemento fundamental, que es la información que tengamos de manera disponible. Por tanto, fijaos que ahora los problemas son otros,
la posibilidad de abanicos, el abanico de posibilidades de problemas que se nos abren es también otro. Nos aparecen situaciones que podíamos haberlas contemplado o no. Es decir, yo había contemplado que esta operación que yo tenía en marcha podía fallar o no, y si falla o no falla, tengo plan o elementos alternativos para conseguir el objetivo fundamental, que yo creo que todos lo tenemos claro. El objetivo en ese siniestro, ¿qué es? Salvar lo que se pueda salvar y apagar lo que se pueda apagar. Y a partir de ahí, como objetivo estratégico está muy bien, pero a partir de ahí eso hay que operacionalizarlo, hay que conseguir que todos los recursos que tenemos ahí, en tiempo, en forma y en circunstancias, se apliquen para que consigamos el objetivo que queremos, que es, en este caso, apagar el fuego, hacer el salvamento que corresponda. Y un elemento interesantísimo, nosotros aquí teníamos previsto el desarrollo de una acción de una manera determinada, pero esto nos ha fallado. Pero no solo nos ha fallado la operación, sino que además se ha puesto en riesgo la seguridad, en primera instancia, del interviniente, pero de esas derivadas que hablábamos antes, probablemente también de sus compañeros, de las personas a las que se iba a rescatar, etcétera, etcétera. Por tanto, estas herramientas de análisis y estas herramientas de trabajo, de toma de conciencia, vamos a ir ya introduciendo esto, nos permite no solo tener una herramienta para la gestión y la dirección de las operaciones, o de trabajos en concreto, sino también como herramienta a posteriori para poder identificar dónde están los fallos y aprender de esos fallos, es decir, estamos hablando de investigación de siniestros. Por tanto, vista esta primera introducción, que esboza bastante bien de qué vamos a hablar, lo primero que tenemos que hablar es de la conciencia situacional. La conciencia situacional, hay varias traducciones por ahí, la gente lo utiliza un poco como quiera, o sea, quiere decir, lo va traduciendo un poco en función de cómo le suena mejor, porque a veces no es una cuestión de rigor, sino de cómo suena mejor. Y al final, el término conciencia situacional viene de un término inglés que es el situational awareness, ¿vale? Ahí falta una T, eso está equivocado. Situational awareness. ¿De dónde sale este concepto de conciencia situacional? Bueno, pues es una herramienta de entrenamiento que se empieza a gestar y se empieza a utilizar en las fuerzas aéreas como parte de entrenamiento de los pilotos para mejorar sus capacidades de vuelo y de combate y, por tanto, evitar el error. Claro, si estamos hablando de mejorar capacidades de vuelo y combate y evitar el error, al final estamos hablando de mejorar su desempeño profesional y también facilitar herramientas en los procesos de toma de decisiones que sean fiables. La evolución de este término y la evolución de este concepto, ya que ha habido muchos estudios en el ámbito de la psicología, en el ámbito social, en el ámbito tecnológico, al final ha hecho que este término evolucionara y se fuera ya un paso más allá, es decir, ya no solo se habla de conciencia situacional individual, sino se habla de conciencia situacional colectiva, es decir, cómo un grupo de personas son capaces de unificar sus formas y sus pautas de entender la situación para poder dar y prever pautas ante una situación concreta. Se ha entendido que es un elemento fundamental como herramienta para la seguridad de las operaciones. Además, no solo sirve para determinados campos concretos como era la aviación en su momento, sino que además permite una amplia aplicabilidad en procesos genéricos de toma de decisiones. Ha permitido desarrollar los sistemas de mando y control. Es decir, ¿por qué es tan importante los sistemas de mando y control en una organización y además una organización específicamente cuando hablamos de gestión de emergencias? Pues porque sin esa estructura que recoge la información, permite analizarla y además da un producto de vuelta para que se tomen decisiones en un caso concreto, pues sin esos elementos, es decir, sin esa conciencia de situación, en los sistemas de mando y control no tienen razón de ser. Por tanto, al final nos encontramos que este concepto, es decir, la conciencia situacional, es un elemento esencial en la gestión de situaciones complejas, de gran incertidumbre, altamente dinámicas y de gran riesgo. Por tanto, esto sirve para el ámbito militar, sirve para el ámbito civil, en el caso concreto nuestro de la atención de emergencias, pero también se están empezando a utilizar en entornos volátiles donde hay negocios que necesitan que la gente tenga una perspectiva y una adaptabilidad muy parecida a la que necesitamos nosotros en los servicios de emergencias o incluso en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Pero claro, la conciencia situacional se genera ¿dónde? En la mente. Y por tanto, lo primero que tenemos que hablar es de qué es la conciencia o qué entendemos por conciencia. La conciencia es el conjunto de procesos mentales
que ayudan al ser humano fundamentalmente a entender su entorno y a relacionarse con ese entorno y con esa realidad que crea a nivel mental. ¿Qué pasa? Que hay un elemento que va más allá. La conciencia situacional no solo es conciencia, sino que además permite o debe permitir identificar situaciones a futuro con respecto a los datos que tenemos y, por tanto, tomar decisiones. Este es el gran elemento que integra o que da como novedad la conciencia situacional, es decir, que además de ayudarnos a percibir, comprender y representar, también nos debe ayudar a entender y estimar qué posibles evoluciones puede haber de un fenómeno concreto, de una situación concreta, y qué posibles situaciones podemos encontrarnos a efectos de tomar decisiones. Por tanto, y dicho en román paladino, ¿qué entendemos por conciencia situacional? Hay muchísimas teorías, muchísimas muy fundadas, estupendas, con unos desarrollos tremendos, pero al final, para que nos entendamos todos, la conciencia situacional es algo tan sencillo como la capacidad para percibir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, entenderlo, estimar su evolución y tomar decisiones sobre ello. Así de sencillo y así de complejo. Por tanto, al final es un proceso mental que empieza por tomar conciencia situacional de uno mismo, tomar conciencia situacional del equipo con el que trabaja y tomar conciencia del entorno en el que él y su equipo tienen que desarrollar. Por tanto, al final, la mente construye la realidad usando sus propios recursos y con la información que tiene disponible. Por tanto, hay un elemento fundamental, y que es el nudo gordiano del proceso, que es la información, la disponibilidad de información y la calidad de esa información. Por tanto, en primer lugar, necesitamos datos, esos datos necesitamos convertirlos en información, esa información necesita un proceso personal para conseguir generar conocimiento, ese conocimiento me tiene que ayudar a comprender el fenómeno y sus posibles patrones y pautas, y con ello tomar decisiones. Y esto es lo que se está llamando de manera genérica, cuando lo aplicamos al campo de la gestión de operaciones, la inteligencia operacional. Es decir, todos estos factores aplicados ¿a qué? A la gestión de una operación de emergencias, a la resolución de la emergencia. Y por tanto, esto tiene que tener su propia metodología de trabajo que nos permita, al final, procesos automatizados que den respuestas fiables y estandarizadas. Por eso siempre cuando se habla de conciencia situacional hablamos de 3 niveles de conciencia situacional. El básico es el primer nivel, que sería la percepción. El segundo nivel en cuanto al desarrollo de la conciencia situacional sería la comprensión. Y el tercer nivel sería la capacidad de proyectar, de proyección, es decir, de poder hacer estimaciones e inferencias a futuro de un fenómeno en concreto. ¿Qué aplicación práctica tiene esto? Porque me diréis, bueno, esto que me has contado está muy bien, me lo podían contar en cualquier otro sitio, pero esto, si no recuerdo mal, es las jornadas de gerencia de riesgos y emergencias. Pues efectivamente. Esto al final se traslada a efectos prácticos en que, me da igual en qué nivel, el que tiene que tomar decisiones necesita un input, es decir, necesita una entrada de información. Esto a él le debe generar la conciencia suficiente de lo que está pasando y, por tanto, el proceso está tasado. Debe ser capaz de percibir, de observar, de entender, de comprender, de proyectar y de predefinir. Pero hemos dicho que la conciencia no deja de ser un proceso mental. Por tanto, esa información necesita de reflexión, de razonamiento, de pensamiento, y una vez que el cerebro ha hecho su proceso, y además con pautas para que le permita hacer útil esa información que recibe, al final tenemos como salida el qué, la acción. Cuando llega un bombero a un incendio, ¿qué es lo que se pide de él? Que piense muy bien, que reflexione muy bien. No, se le pide que apague el fuego. Y apagar el fuego es una acción concreta, con un resultado buscado concreto. Por tanto, cuando nosotros recibimos una información y generamos una conciencia situacional a efectos de grupo, a efectos de equipo, a efectos de mando, lo que tenemos que ser capaces es desarrollar una acción que es el output, es decir, es la salida del sistema. Y eso conlleva que en función de cómo sea la calidad de la respuesta, se puede evaluar cuál es el desempeño operacional de esa persona. ¿Y esto al final qué supone? Pues otro proceso exactamente igual de tasado, pero ya a efectos de operación. Es decir, tiene que ser capaz de reconocer, de evaluar, de decidir, de ordenar, de ejecutar y de controlar. Por tanto, ya vemos cómo, al final,
la entrada nos permite generar conciencia situacional para que sea la respuesta al problema que se nos plantea, que permite incluso evaluar el desempeño operacional. Por tanto, hay una conclusión clara. La conciencia situacional se puede entrenar. Un piloto repite 27 veces el enfrentarse a un mismo problema porque se busca una reacción tasada a ese problema. Esto, si lo llevamos a un colectivo, al final es la generación de doctrina. En el ámbito militar esto se utiliza mucho y probablemente en el ámbito civil lo que nos falta es esos organismos o esos órganos que sean capaces de analizar todos esos datos que tenemos a efectos operacionales y que sean capaces después de devolver al colectivo, pues probablemente pautas o referencias de buenas prácticas o incluso valoraciones de cómo es una buena acción y cómo no es una buena acción. Por tanto, fijaos que la conciencia situacional analizada y tratada como datos abstractos nos pueden permitir devolver una estandarización en la forma de actuar. Y eso se puede entrenar. Por tanto, tenemos que ser conscientes que los que tienen que tomar decisiones son susceptibles de ser entrenados en los procesos de toma de decisiones. Por tanto, si un señor que tiene que usar un martillo se le enseña la técnica del martillo, el señor que tiene que usar su cerebro habrá que enseñarle la técnica de utilización de su cerebro. Y todos sabemos que este planteamiento es uno de los elementos de los que adolece actualmente el sistema de entrenamiento de mandos. Por tanto, fijaos, hemos hablado de conciencia situacional, hemos hablado de normalización y de estandarización tanto de entradas de información como de resultados. Por tanto, estamos hablando de procesos mentales que deben ser estructurados. Es decir, hay que entrenar de una determinada manera para conseguir un determinado resultado. Por tanto, para ser lo más plenamente conscientes de la realidad que nos envuelve, debemos estructurar y entrenar metodológicamente nuestros procesos mentales que permitan afinar la percepción de los factores involucrados que nos pueden ser de interés. ¿Por qué esta transparencia es tan importante? Porque fundamentalmente cuando manejamos grandes cantidades de información en emergencias más o menos complejas o en emergencias más o menos grandes, al final lo que hay es mucho ruido. Y tenemos que ser capaces de disociar y de discriminar la información que está en tiempo de la que no, la información que es válida de la que no, la información que es engañosa de la que es veraz. Y eso es un elemento que no nos lo puede hacer nada más que la mente humana en el proceso de esa información y de esos datos que recibe. Por tanto, si os dais cuenta, estamos hablando y estamos introduciendo un elemento fundamental, que son los procesos mentales que están asociados a esta actividad, que son el pensamiento, el razonamiento y la reflexión. Y os pongo aquí un pequeño asterisco, porque muchos de vosotros, y más aquí que estáis en contacto con Francia, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar del método de razonamiento táctico francés? ¿Cuántos bomberos hay aquí? Si analizamos qué es el método de razonamiento táctico, no es ni más ni menos que una manera de entrenar a los mandos de nivel táctico en el uso de la información para conseguir acciones estandarizadas que permitan un resultado en concreto. Por tanto, fijaos que cuando a la gente se le llena la boca, no, el método de razonamiento táctico, algunos también incluso introducen el ICS, el Incident Command System, el sistema de mando de incidentes americano. Bueno, pues al final es esto, es decir, procesos de soporte que ayudan al que tiene que decidir a decidir. De hecho, es más, yo le hago una pequeña crítica al Incident Command System porque no es en sentido estricto un sistema que ayuda al pensamiento, al razonamiento, a la reflexión, sino es un sistema preestablecido que permite desarrollar o implementar despliegues organizativos. Por tanto, se queda más en el nivel de la organización y no sube tanto al nivel como hace el método de razonamiento táctico francés, que lo que busca es entrenar al que toma las decisiones. Pero claro, al final, cuando uno coge todos los modelos que hay sobre maneras de mejorar la conciencia situacional, a nivel teórico hay muchas opciones. Lo que pasa es que el problema que tenemos cuando tenemos que decidir es que tenemos poco tiempo, tenemos que analizar muchas cosas muy rápido, con mucha incertidumbre y a veces sin información. Y esto nos tiene que obligar a simplificar al máximo.
esto en el entorno aeronáutico lo han conseguido, e incluso es la metodología básica que se utiliza a la hora de investigar un incidente aeronáutico. Y al final son 3 preguntas fundamentales. Es decir, cuando nos encontramos un problema o una situación a la que tenemos que dar una resolución, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué ha pasado? Lo segundo, ¿qué está pasando? Y lo tercero, ¿qué es lo que puede pasar? Si nosotros metodológicamente somos capaces de respondernos por este orden a estas preguntas, pues podemos hacernos una buena aproximación a una conciencia situacional adecuada a la situación que nos estamos encontrando. ¿Qué pasa? Que yo entiendo también que en muchos casos cuando se habla de conciencia situacional, pues al final se piensan en grandes sistemas y en sistemas complejos de manejo de información, que también es verdad, y en entornos muy concretos. Pero en la gestión de operaciones, o en la gestión ordinaria y más sencilla a efectos de toma de conciencia situacional, son estas 3 preguntas tan sencillas las que tenemos que ser capaces de respondernos. Por tanto, como tercera conclusión, podemos decir que al final la conciencia situacional y el responder a estas 3 preguntas básicas, lo que nos debe permitir es el desarrollo de procesos mentales estructurados, es decir, una metodología que nos ayude a saber qué es lo que está ocurriendo para definir lo que se debe hacer, básicamente. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí? Realmente es realmente relevante lo que quiero decir, es bueno saber lo que ha pasado, pero ¿no será más importante lo del futuro? Quiero decir, lo de qué ha pasado a lo mejor no tiene tanta importancia en la situación en la que nos estamos desenvolviendo en la emergencia, sino qué está pasando y qué puede pasar, pero lo que ha pasado ya no lo podemos manejar. Desgraciadamente, de hecho, cuando he tenido que hacer selección de contenido para un poco acotar a estas 3 preguntas, yo siempre acompaño 3 reflexiones más. Es decir, si yo soy capaz de contestar una pregunta a 2, a las 3 o a ninguna, pues al final eso tiene una incidencia. Es decir, si yo no sé lo que ha pasado, va a ser complicado que yo pueda interpretar qué es lo que está pasando ahora y que pueda interpretar qué es lo que va a volver a pasar. Te pongo un ejemplo. Llegas a un incendio de un taller y te encuentras una botella de un elemento a presión en medio del fuego. Con esta información tú me podrás decir, sí, tengo una situación de riesgo, que es inmediata, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, ¿tú sabes cómo se va a comportar esa botella? Lo principal que me dirás es, pues dependerá del tiempo que esté expuesta a la temperatura. Vale. Si te das cuenta, sin querer, estamos dando saltos de estas preguntas. Es decir, yo sé qué es lo que está pasando, puedo prever qué es lo que va a pasar, pero necesito el factor tiempo, que es un elemento histórico, para poder saber cuál va a ser el desarrollo real de esa situación. El saber si estamos moviéndonos en una esfera o en otra, lo que sí que nos puede permitir es ser más conservadores o menos conservadores. Porque yo puedo prever en la situación más desfavorable es que eso vaya a explotar de manera inminente. Eso me obligaría a ser muy conservador en las medidas a tomar. O podría pensar, bueno, como la botella no tiene una deformación, como la botella no ha perdido el color, como la botella o como la información que me dice el señor del taller, que es que hace 5 minutos que se le ha prendido la papelera que había al lado de la botella, pues entonces yo puedo decir, pues bueno, no tengo este problema y por tanto mis decisiones en el tiempo las puedo programar de una manera distinta. Fíjate, ahora yo te pongo esta foto, si me permites, yo te pongo este pequeño vídeo y ahora yo te digo aquí, ¿qué es lo que ves? Vale, ahora intenta hacerlo metodológicamente. ¿Qué ha pasado? No sé, un incendio, supongo. Vale. Que alguien o algo ha provocado un incendio, ¿no? Vale. ¿Qué está pasando? Van a intervenir, bueno, son 3 intervinientes por lo que veo ahora.
van a entrar o están interviniendo ahora mismo en la imagen. Vale, y yo te digo, ¿y qué va a pasar? No sé, divino, no. Hombre, Tiene fíjate, pinta de que se va a caer la edificación. Bueno, tiene pinta, o yo pienso que se puede caer la edificación o que está ese peligro latente vale, ahí. fíjate, ahora yo te digo, tú eres el mando de esos señores de allí. ¿Mm? Entiendo que si esos 3 señores están allí es porque irán a hacer algo. Existe la probabilidad de que haya alguien dentro. Vale. Y si yo ahora te amplío la información y te digo, pues no hay nadie dentro. Priorizo vidas. Vale. Y entiendo que al final, si son unos señores que se parecen bomberos y están en un fuego, lo natural y lo lógico es que van a intentar apagar el fuego. ¿Vale? Por tanto, fijaos, la conciencia situacional que nosotros tenemos en este momento con la información disponible es que hay un incendio, que hay un equipo que va a intervenir, que además somos capaces de identificar algunas situaciones de riesgo añadido y que preveemos que si las cosas se hacen como queremos, pues que esos señores llegan allí, apaguen, echen el agua y apaguen el incendio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra observación o quiere hacer algún planteamiento sobre...? Muchas gracias. Me reconcome una cosa. Si tienes varios mandos en ese lugar y uno está en punta de ataque y otro es el casco este que está aquí y los dos manejan información distinta, Pues entonces lo que ¿qué hay... basamos? ¿En la cadena jerárquica o la conciencia situacional la volcamos? No, lo que pasa es que las organizaciones tienen que garantizar una serie de principios y una organización que está jerarquizada supone que cada uno en sus diferentes niveles y en sus diferentes esferas tiene potestad para poder tomar un nivel de decisión, o sea, poder tomar una serie de decisiones concretas. Lo que no pueda tomar por su nivel de responsabilidad o porque le falte información, lo tendrá que complementar el nivel superior. Si tú me dices que hay ese problema y tal, entonces yo lo que te digo es que lo que hay es un grave problema de conciencia, de generación de conciencia situacional colectiva. Porque como hemos visto al principio, la conciencia situacional no es solamente del individuo. Cuando el individuo tiene que coordinarse y trabajar en grupo, la conciencia situacional que se genera, la información y los resultados tienen que estar compartidos por todos. Porque lo que no tendría mucho sentido es que ahora el mando diga, entren para afuera, y alguien decida que entra para adentro, ¿vale? De todas maneras, ahora verás una cuestión que creo que te va a gustar, ¿eh? Eso es una demostración a niños de un colegio. A que ya nos ha cambiado a todos el esquema. Esto es una demostración a unos niños de un colegio. Eso es un día lúdico que los bomberos del pueblo deciden hacer un incendio para que vea la gente cómo trabajan. Crean o fabrican esa estructura, ese chamizo, casi si me permitís ese chabolo, para poder demostrar a los niños del pueblo lo buenos que son, o por lo menos el trabajo que ellos hacen. ¿Con esta información nueva tú cambiarías algo de lo que has dicho hace un momento? Por supuesto, bueno, no asumo ningún riesgo. Vale. Si es una demostración, yo no asumiría ningún riesgo. Vale. Bueno, fijaos, el saber qué es lo que ha pasado, es decir, el contestar esa pregunta, resulta que esto ya no es una situación de emergencia al uso, es una demostración. Y ya fijaos que incluso nuestra percepción del riesgo al que nos podemos exponer y los condicionantes de seguridad ya nos ha cambiado de entrada. Sí. Todo eso está variando porque tú ahora estás... Todo eso está variando porque tú ahora estás dándonos datos e información que no teníamos al principio. Efectivamente. Cuando tú tienes los datos y la información, actúas según toda esa información que has asimilado. Cuando has empezado diciendo que a ver cómo actuarían esos 3 bomberos viendo eso, tú nos has privado de una información fundamental para saber la actuación a posteriori que vas a realizar. Hombre, entonces tú te haces, tal y como dices, la mentalidad que te haces es en base a la información que tú tienes desde un principio.
Porque claro, tú le dices ahora a estos bomberos, tú no sabes que eso es una demostración, dices, este es un edificio X, no sabemos si hay personas, si hay productos químicos, si hay gases tóxicos, etcétera. Entonces, claro, tú ya partes que tienes una información y unos datos y puedes hacer un planteamiento, un plan de actuación. Claro, pero viendo solamente lo que es el dibujo, o sea, la foto en sí, ves un incendio, ves a 3 bomberos sí, que van hacia ahí perfecto. Y te falta la información. Yo te lo agradezco porque acabas de resumir lo que llevo 15 minutos diciendo. Es decir, y no eres bombero. Me da igual. Es decir, estas cosas a veces son más de sentido común. Es decir, que explicadas y entendidas y razonadas, pues al final no hace falta el conocimiento técnico, que sería cómo aplico el agua. Esto que tú acabas de comentar es precisamente el resumen de los 15 o 20 minutos que llevo hablando. Es decir, la conciencia situacional solo se puede desarrollar en base a la información que uno tiene. Si la tiene, la utiliza, y si no la tiene, su obligación es saber que está en precario a la hora de tomar decisiones. Entonces, el desempeño de un mando o el desempeño de un profesional en este campo donde hay tanta incertidumbre y donde los datos y la información a veces no está disponible, pues se deja en muchos casos al azar. Yo como profesional prefiero dejar el azar al mínimo de circunstancias posibles. ¿Qué pasa? Que cuando alguien llega a un siniestro o alguien llega a un incidente, tiene que tomar decisiones sobre la información que tiene. Y la información que tiene en algunos casos hace que con el tiempo confirmes que tu plan de acción es bueno, o hace con el tiempo que confirme que tu plan de acción en ese momento, con esa información y bajo esas circunstancias ya no es válido. Por eso, el trabajo del mando, el trabajo del que gestiona las emergencias, tiene que ser una constante monitorización adaptativa. Es decir, lo que me sirve hace 5 minutos, a lo mejor ya no me vale. Y decisiones que en un momento determinado yo estaba tomando, en este momento concreto, carecen de sentido. Incluso no solo carecen de sentido, sino que a lo mejor carecen de valor. Y como muy bien ha hecho el sargento primero una apreciación, cuestiones de seguridad que en un momento contemplaba, ahora ya ni se las plantea. Por eso, al final, la conciencia situacional se entrena. A un mando que tiene que enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿a qué se le tiene que entrenar? A que sea capaz de identificar cuál es la información fundamental que a él le puede permitir tomar decisiones y resolver el incidente. Claro, no es lo mismo el detalle técnico al que tiene que llegar un señor que apaga fuegos en el monte que a lo mejor que aquel que hace rescates submarinos. Pero al final el concepto, es decir, lo que cognitivamente tiene que desarrollar, es exactamente lo mismo. Que yo, para poder tener procesos de toma de decisiones consistentes y válidos, necesito información igual de inconsistente, igual de válida. Por eso, las emergencias, que son procesos complejos, de incertidumbre y muy cambiantes, nos obligan a que seamos conscientes que la conciencia situacional es la herramienta principal que permite a alguien que tiene que gestionar un incidente a gestionarlo. Y esto es un incidente tonto. Si yo ahora te pongo un camión con una fuga de no sé qué, pues al final vemos que las situaciones se van complicando. Fijaos, al final nosotros tenemos que ser conscientes que estemos bajo la circunstancia que estemos y siendo el tipo de intervención que sea, al final tenemos que responder a 3 cuestiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué nos va a pasar? Es así de sencillo. De hecho, permitidme... Esta primera fase la vamos a dar por hecha por el sargento primero. Desarrollamos 3 posibles alternativas de evolución. ¿Y cuál creéis que es el problema? ¿Cuál creéis que es el problema aquí? ¿Cuál creéis que es el problema con esta información y con este flash? Pues en principio que la práctica salga bien, ¿no? O sea, quiero decir, el problema es casi una cuestión de percepción de la población. Porque si esta práctica sale mal, la población, ¿qué va a percibir? Que un ejercicio que yo he hecho para que la gente diga, joder, qué buenos somos, se me vuelva en mi contra. Ese es el principal problema que tendría este ejercicio. Porque es un entorno controlado, es un entorno más o menos gestionable y es una incidencia que sabe cómo va a empezar y en el peor de los casos, con dejarla arder, se acabó el problema. Claro, si yo ahora os introduzco, sí, esto es un fuego, pero esto es un fuego con estas características. Ahora yo os pediría, ¿me identificáis el problema ahora? ¿Existe una pérdida de conciencia situacional? Y ahora contestáis a esto. ¿Hay algún tipo de error, distracción, cambio, impacto? Pues eso es lo que yo quiero que tengáis un momentito en mente.
y me contestéis. ¿Veis el globo, no? Y aquí contesto a Josu. El que viene sin cubre pantalón y en vaqueros probablemente era el jefe, que se ha dado cuenta de lo que está pasando, se salta toda la estructura y se tira allí como un campeón. Y ahora yo os pregunto, ¿cuál es el problema ahora? ¿Una pérdida de imagen? Por supuesto. Pero eso ya no es un problema, eso es un daño efectivo. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Una situación de seguridad? Por supuesto. ¿Una situación de responsabilidad siguiente? ¿Por qué? Porque hay un señor que probablemente se haya hecho un daño. Habrá que llevarlo al médico, ese señor estará de baja. Ahora esa baja, ese señor a lo mejor te pide una indemnización. Estos son americanos. Pues probablemente no solo pedirán una indemnización al departamento, sino pedirán al departamento, al mando, al no sé qué y al no sé cuántos. Por tanto, entendemos que hay aquí una pérdida de conciencia de situación. Es decir, ¿alguien se ha enterado lo que está pasando a su alrededor o no se ha enterado? Está claro que se ha metido dentro del incendio no se ha enterado de lo que está pasando a su alrededor. Por tanto, fijaos, no solo hay una pérdida de conciencia situacional del señor que entra, sino del compañero que le acompaña, del mando directo, e incluso hay una pérdida de conciencia situacional colectiva porque obliga a que determinadas personas que tendrían que estar haciendo determinadas labores de control se vean obligados a tener que saltarse toda esa estructura para al final sacar al señor que está dentro del incendio. Por tanto, fijaos, el rol del bombero, pues habría que analizarlo. El rol del director, habría que analizarlo. Pero es que aquí también podríamos analizar el rol del espectador. Si hay un niño llorando, ¿por qué? Pues porque no entiende lo que pasa, pero los niños sí son perceptivos y saben que hay un problema, porque hombre, cuando los adultos empiezan a moverse, al final, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que los niños también se agitan. Por tanto, fijaos, algo que no debería condicionar la seguridad de los intervinientes y que como máximo problema sería quedar mal ante la comunidad, fijaos lo que nos ha generado. Y esto es precisamente por una mala apreciación de lo que está pasando alrededor. Y aquí en este caso está claro que si la estructura hubiera funcionado, todos los mandos hubieran analizado las cosas de la misma manera y por tanto habrían llegado a las mismas conclusiones, este fenómeno no se habría producido. Por tanto, vemos claramente que la conciencia situacional facilita centrar la atención en las tareas, procesos, evitando la distracción y el error. Ayuda a percibir de manera exacta la realidad. Nos permite reconocer rápidamente un cambio de situación. Fijaos, de hecho, cuando sale el señor del pantalón, del vaquero, está claro que es lo que le ha pasado. Me diréis, es que se está dando cuenta de lo que ha pasado. Efectivamente, en ese momento se le ha hecho la luz y ha sido consciente de lo que está pasando. Es decir, se ha hecho suya la conciencia de la situación con la información que le está llegando. Ayuda a evaluar el impacto en los cambios de la situación. Permite proyectar la situación en un futuro cercano. Ese señor ve lo que pasa y dice, ya sé lo que tengo que hacer, tirarme a sacarle de dentro. Por tanto, ayuda a reacciones rápidas. Y por tanto, y al final del todo, que es lo más importante, nos ayuda en la gestión de la seguridad de los procesos. Por eso, la conciencia situacional no puede ir disociada en ningún caso de un elemento fundamental como es la seguridad en las operaciones, es decir, la seguridad operacional. ¿Qué causas o qué situaciones podemos encontrarnos en los que hay una pérdida de conciencia situacional? Bueno, pues cuando nos focalizamos o canalizamos la atención, es decir, esto que le llaman el efecto túnel, pues probablemente el que entra con la punta de lanza está tan preocupado de la punta de lanza que no se ha dado cuenta que la realidad que tiene es mucho más amplia que solo la punta de lanza. En segundo lugar, las distracciones de la atención.
Si yo estoy obligado a tener que dar un botón cada 5 minutos, yo sé que cada 5 minutos tengo que dar el botón. Por tanto, esto es un mecanismo que me obliga a mí a fijar la atención cada 5 minutos de una manera en concreto, por poneros un ejemplo. Permite evitar, o una de las causas de pérdida de conciencia situacional es la falta de estimulación a la atención. Un trabajo aburrido, un trabajo que no me obliga a tener que hacer grandes esfuerzos de atención, al final, ¿qué es lo que permite? Que el hábito sea que no presto atención. La sobreestimulación en la atención. Esto es un elemento fundamental. ¿Por qué tanto en Incident Command System, el método de razonamiento táctico, es decir, todos los sistemas estructurados de toma de decisiones acotan el número de inputs o de fuentes de inputs, fuentes de información que puede un señor recibir? Y esto, llevado a la situación más operativa, es definir el número de personas que tienen que componer, por ejemplo, una dotación. ¿Por qué yo no puedo tener una dotación de 20 señores? Porque es difícil que yo controle la situación de 20 señores. Y por tanto, cognitivamente, el ser humano tiene capacidad más o menos entre 3 y 8 elementos a los que les pueda prestar su máxima atención. Por encima de este rango, el ser humano, quitando algunos, pues tiene más posibilidad de que se le vaya la información. Y esto es la sobreestimulación de la atención. La saturación de tareas o la ambigüedad del rol, es decir, que no quede claro qué hace cada uno y por tanto hasta dónde llegan tus tomas de decisiones y hasta dónde llegan las mías. La disminución y colapso de las capacidades y recursos personales de afrontamiento. ¿Cuántas orejas tenemos todos, más o menos? 2. Pero esas 2 orejas, ¿con qué nos conectan? Con un solo cerebro. Si yo tengo 3 emisoras colgadas, ¿a cuál no estoy prestando atención? Al teléfono móvil y a 2 de las 3 emisoras. Porque cuando yo trate de escuchar una con atención, no voy a escuchar las otras 2. Por tanto, a veces los propios sistemas necesitan de una cierta ergonomía que tenga en cuenta cuáles son las limitaciones del ser humano. Y por último, pues al final, la persona que tiene que tomar decisiones tiene que saber que en un momento determinado que hay elementos propios o externos que pueden nublarle el juicio, como se decía antiguamente, ¿no? Es decir, generarle disfunciones cognitivas. Claro, si yo estoy acatarrado o si no lo estoy, si a mí se me tapona un oído o si no lo estoy, si yo vengo drogado o si no lo estoy, pues todos estos elementos que son propios de la persona y que son el primer eslabón para tomar conciencia situacional, pues debo tenerlos en consideración. Y por tanto, al final, voy a pasar rápido, el origen del fallo pues lo podemos encontrar en la percepción, en la información, en la propia acción, en el entorno, en la organización, en problemas con respecto a las decisiones porque estamos utilizando una información engañosa o errónea, partimos de una premisa falsa, sorpresa, desconcierto, falta de capacidad para responder, es decir, falta de capacidad adaptativa del individuo. Por tanto, es muy interesante poder tener claro que la conciencia situacional tiene unas causas que generan la pérdida de la misma y esto da una serie de fallos concretos. Si vemos las 2 causas, orígenes y causas, pues al final, ¿qué estamos pudiendo hacer? Analizar y estudiar incidentes a efectos de investigación. Por tanto, la seguridad operativa y la conciencia situacional, como vemos, son 2 elementos que van de la mano. Bueno, pues si van de la mano, hablemos de seguridad operativa. La seguridad en las operaciones, es decir, la seguridad operativa, tiene como premisa y como prioridad garantizar la protección de los intervinientes. Por tanto, estamos hablando de seguridad y salud de los intervinientes. Esta es la premisa de la seguridad de las operaciones. En segundo lugar, estas operaciones nos van a tener que obligar a adaptar las medidas a situaciones donde los riesgos son incontrolados, donde tenemos una gran incertidumbre y donde en muchos casos el personal está sometido a elevadas exigencias psicofísicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando un señor lleva un equipo autónomo, hay una serie de elementos que le permiten relacionarse con el medio que le distorsionan. Yo me pongo un equipo autónomo, primero que ya tengo un exceso de presión por el uso de un equipo que me voy a meter en un sitio donde al final, si me falla el equipo, pues es muy probable que sufra las consecuencias. Pues eso ya tiene una generación de estrés, o sea, una situación que genera estrés y ansiedad. Y además eso tiene una carga porque tengo que andar con 20-25 kilos moviéndome para arriba y para abajo. Tengo dificultades de movimiento, es decir, hay una serie de situaciones, me hace sudar más, me deshidrato, la deshidratación al final me hace que tenga peores
respuestas a el funcionamiento de mi cerebro porque me faltan sales minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que ser conscientes que en estos entornos de gran exigencia psicofísica, el error humano es mucho más fácil y, por tanto, situaciones que en ordinario serían muy sencillas o acciones que en situaciones ordinarias serían muy sencillas acometerlas, en estas situaciones y por este personal puede ser un hándicap importante que incluso sea imposible llevarlas a cabo. Además, tenemos que tener en cuenta que el riesgo está tan presente como que es imposible disociar el riesgo de la acción. Claro, a los señores de la UME, si les preguntamos ¿cómo aplicaría usted la ley de prevención de riesgos laborales al lanzamiento de una granada? Pues si contestamos a cómo se contestaría de manera ordinaria, pues sería no tirando granadas. Bueno, pues entonces, el día que yo necesite tirar una granada, ¿cómo lo hago? No. Yo le evito el riesgo y le quito la granada. No es posible. O sea, ¿cómo puedo quitar yo el riesgo de exposición a radiación térmica a un bombero cuando tiene que entrar a un sitio que está ardiendo? Pues evidentemente tengo que articular otras herramientas y otros mecanismos de gestión que sirven para estos trabajadores, pero que a lo mejor no son adecuados o admisibles para otros. Y por último, y lo más importante, es que la seguridad operacional se basa en un concepto básico, y es que yo no soy capaz de controlar el entorno, pero sí soy capaz de controlar la manera que tengo de trabajar. Por eso no se puede hablar de seguridad en las operaciones, es decir, no se puede hablar de seguridad operacional si no hablamos de procedimientos operativos normalizados para desarrollar un determinado trabajo. Por tanto, cuando a mí me dicen es que es imposible hacer prevención en un servicio de emergencias, no, es posible. Lo que pasa es que la primera herramienta que usted tiene que desarrollar, aparte de las evaluaciones de riesgos y evaluaciones de riesgos específicas adaptadas al trabajo que usted hace, es que la herramienta fundamental de gestión de los riesgos laborales o de la seguridad y salud de un trabajador en este ámbito es precisamente los procedimientos operativos normalizados. Y este concepto, pues parece ser que no termina de calar. Por tanto, tenemos que dar un salto más, y este sector necesita dos tipos de metodología adecuada al gerenciamiento de riesgos de este tipo de trabajadores. Y son, en primer lugar, el desarrollo de metodologías de evaluación situacional del incidente, donde estamos valorando el peligro, es decir, el daño efectivo que ya se ha producido, y en segundo lugar, la evaluación del riesgo del incidente, que nos permite inferir o establecer o identificar el peligro potencial y la probabilidad de acaecimiento. Por tanto, los sistemas de evaluación de riesgos a efectos de servicios de emergencias, y que además tienen como fin último también la protección de la integridad física y la vida del trabajador, están precisamente en disociar estos dos elementos. ¿Por qué? Porque son procesos dinámicos que además tienen que estar permanentemente en marcha mientras que hay una emergencia. Al final, la seguridad operacional tiene una estructura sistémica que se basa en tres preceptos fundamentales, que son la táctica, la técnica y el procedimiento. Porque al final, si nosotros somos capaces de desarrollar dentro de este sistema de gestión la táctica, la técnica y el procedimiento, lo que estamos es siendo capaces de generar conciencia situacional y mecanismos adecuados para los procesos de toma de decisiones. Procesos como la organización quiera que sea, no los que a mí me dé la gana. Táctica, técnica y procedimiento, hay muchísimas definiciones. A efectos prácticos, a mí me gusta simplificarlo de la siguiente manera. La táctica es el arte de la combinación y selección de los recursos a emplear. La técnica es la excelencia en la ejecución de la tarea. Y por último, el procedimiento es el elemento organizativo que permite combinar los recursos y aplicar las técnicas en el momento oportuno. Por tanto, táctica, técnica y procedimiento son elementos que tienen que estar vertebrados y desarrollados estratégicamente por la organización. ¿Por qué? Porque al final este proceso operacional, como base del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y por ende de la gestión de las operaciones, me va a permitir, desde el punto de vista de la táctica, el apoyo al desarrollo del razonamiento táctico y de la conciencia situacional, criterios para la combinación de recursos, mecanismos de apoyo a los procesos de toma de decisiones, generación de doctrina propia, concepto que os introducía antes, y la propuesta de adquisiciones y acciones estratégicas, propuesta de adquisiciones de medios y de recursos y acciones estratégicas. En el caso concreto de la técnica, pues me permite desarrollar métodos de utilización de medios y equipos de trabajo, me permite identificar claramente cuáles son los equipos de protección individual que debo utilizar, me permite establecer la combinación finalista en la aplicación de los recursos y de los medios materiales y
desarrollar el entrenamiento adaptado. Y por último, llegamos al punto del procedimiento, al final estructura y da coherencia a la organización interna, me permite dar herramientas de análisis y validación, facilita la activación de recursos y sus despliegues operacionales, me permite identificar las combinaciones en las capacidades que puedo necesitar a efectos operativos y introduce también un elemento fundamental que es adaptar la respuesta a las necesidades de la intervención, por tanto puedo facilitar el escalonamiento y la activación progresiva, desarrolla los sistemas de mando y control y permite temporalizar y programar en función de las necesidades que tengamos, tanto las intervenciones como las inversiones. Por tanto, conciencia situacional y seguridad operativa, pues al final obliga, y en este último caso, a generar un marco donde se tenga en cuenta la especificidad de los servicios de emergencias y, por tanto, se debe dar un salto conceptual en el desarrollo de la propia normativa. ¿Esto qué conlleva? Pues que, en el primer caso, es imposible la aplicación directa de los principios de la acción preventiva y, por tanto, necesitamos una normativa específica que adapte lo que nos explica la ley de prevención de riesgos laborales al caso concreto de los servicios de emergencias. Y, por otro lado, las evaluaciones de riesgos deben ser dinámicas, deben estar adaptadas a entornos no controlados y esto debe permitir introducir de manera amplia y general el concepto de seguridad operativa. ¿Veis la sombra, verdad? La conciencia situacional es lo que me permite garantizar la seguridad operativa. La seguridad operativa es lo que me va a permitir generar y desarrollar procesos de conciencia, de mejora de la conciencia situacional y de toma de decisiones. ¿Alguna pregunta? Sí. Has hablado ahí antes del input, de la entrada o recopilación de la información adecuada para la operatividad. Pero luego hay otra cosa que yo la veo, que es el output, que es que la salida de las órdenes tenga que ser la justa, la adecuada y la proporcional a los hechos. Porque claro, en el caso que tú has puesto ahí, si el output hubiera funcionado, la salida de órdenes adecuadas, no veríamos ahí al señor ese con pantalón vaquero entrando en esa situación. Tendría una escala de mandos y daría las órdenes oportunas para que se actuara en conciencia en relación a ese incendio. Entonces también es importante la salida adecuada de las órdenes, que sean las justas, las concretas, y que no vuelvan locos a los que están debajo, porque nos hemos visto en cantidad de situaciones que hay un montón de mandos, cada uno da unas órdenes y al final aquello es una casa de locos. Yo os puedo asegurar que esto no está preparado, ¿eh? Esto parece como los trucos de magia. Es cierto, es decir, lo que nosotros hemos puesto de ejemplo son situaciones en las que se producen pérdida de conciencia situacional. Alguien diría, ¿es responsabilidad? No, yo no estoy hablando de responsabilidad, yo estoy hablando de pérdida de conciencia situacional. Es decir, se producen fallos en lo que estaba previsto porque hay una serie de causas que hay que analizar. Efectivamente, este input, que era lo que yo os decía, es decir, la aplicación práctica de esto tiene que tener un espejo, es decir, tiene que tener un resultado concreto y en este caso es la acción. Y la acción, que es el desempeño operacional, es decir, yo puedo decirte, veo una intervención de una organización, pues cualquiera con un criterio analítico podría decir, pues mire usted, esto falla aquí, esto se hace muy bien aquí, esto se podría mejorar aquí y esto no está contemplado, ¿vale? Entonces, por eso, y como muy bien tú apuntabas, al final el análisis desde el punto de vista de la conciencia situacional nos permite identificar el nivel de desempeño operacional y por eso yo introducía que al final el desempeño operacional obliga a reconocer, a evaluar, a decidir, a ordenar, a ejecutar y a controlar. Es decir, no puede haber mando sin control, del mismo modo que no puede haber mando y control sin comunicación y cooperación y coordinación, ¿vale? Entonces son principios básicos operacionales que también hay que manejar. Entonces, claro, si resulta que tenemos organizaciones donde los principios básicos operacionales ni se conocen, donde no se hacen entrenamientos de procedimientos de arriba abajo y donde al final no hay un entrenamiento en los procesos de toma de decisiones, pues al final nosotros, que es lo que está pasando en muchos sitios, es que tenemos mandos que no se les está formando para ser mandos, porque no se les está formando en los procesos de toma de decisiones. A partir de ahí, pues claro, si esto no está bien estructurado,
salvo honrosas excepciones, porque hay servicios en los que se está trabajando mucho en esto. Lo que pasa es que si esto no se trabaja, pues al final, ¿qué me puedo encontrar? Pues claro, si un señor no sabe hacer su trabajo, me da igual al nivel que sea, pues el que no sabe usar el martillo, le doy un martillo y se hará daño en el dedo, el que no sabe conducir, pues se chocará contra el primer muro que pille, y el que tiene que dar órdenes y organizar una organización, pues tendrá una organización desestructurada. Por tanto, efectivamente, hay un input, y también introducía y comentaba que la aplicación práctica de ese input es saber gestionarlo y procesarlo para acabar teniendo una acción que responda al problema o a la situación que se debe resolver. ¿Alguna pregunta más, alguna cuestión? Nos has dejado ya. Estamos concienciosos. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias.